notas por día. Es inviable, nadie puede escribir 20 notas por día. Porque no sabes de 20 temas, porque no te da el tiempo para buscar los datos de 20 temas. Entonces, ¿qué haces? Copiar y pegar. Y está, ay, los periodistas no tienen ética. ¿Son los periodistas o son las condiciones de trabajo? Entonces, son temas que hay que empezar a discutir. Bueno, vos podés trabajar y hacer una cosa medianamente en orden y útil si la empresa donde trabajás te paga tu salario mensual en 5 cuotas. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Digo, no los quiero desalentar a cagar de periodismo, pero para nada, porque lo que hay que hacer es otra cosa. No, pero hay que pensar otras cosas, porque de repente el tema de los influencers, bueno, puede colocar a la gente en otro lugar. Digamos, hace poco en Vietnam, yo voy al hotel donde paro siempre y había un grupito de como de 30 chicas, que para Vietnam es un montón. ¡Dígale a! No les podría decir quién porque yo no sabía de qué me estaban hablando, básicamente. Y que la estábamos esperando, que no sé qué. Llego a ir al concepto. Porque en ese hotel generalmente, no sé si es por arreglo o por precio, qué sé yo, paran las obras de teatro, los elencos de las obras de teatro, los grupos de rock. Ahora, este pibe yo no sé quién era. Y parece que era un youtuber así, mega, ultra, no sé qué. Vale, tenía 30 pibitas ahí afuera, como más o menos como cuando venía Luis Miguel en otra época y había pibitas que iban y gritaban en la puerta del hotel. ¿No? Entonces, más o menos, con la diferencia de que yo no tenía la menor idea de quién era el pibe ese. ¿Por qué? Porque no salía en la prensa tradicional y los viejos miramos prensa tradicional. Muy probablemente el resto de la humanidad, los adolescentes, qué sé yo, tenían clarísimo quién era. No yo, que no miro esos canales. Ahora, lo real es que ahí se aglutina una masa de público que lo que hay que pensar, lo que tienen que pensar ustedes es cómo se monetiza eso para que se vuelva rentable y para que me genere laburo. Ahora, yo no veo que las empresas, excepto raras excepciones, como puede ser La Nación, La Voz del Interior en Córdoba y algún otro, que estén invirtiendo. Digo, pongo un ejemplo, el diario Río Negro. Cuando asumió el gobernador Erequilec se llevó 13 profesionales de la redacción de Roca. ¿Saben a cuánta gente reemplazaron? Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Se llevó a elaborar a las distintas comunicación, digamos, áreas de comunicación de distintos organismos públicos, ¿no? Que para los tipos, sobre todo tipos grandes, bueno, entras al Estado, trabajas 8 horas y sabes que son 8, cosas que el periodismo no tienes idea. El sueldo lo vas a cobrar todos los meses y no estás esperando que te lo paguen en cuotas y qué sé yo, qué es lo que está ocurriendo. ¿Vieron? Si vence 5N en la plaquita que ponen. Bueno, digo, los tipos siguen laburando porque les encanta lo que hacen. Todo lo demás, lo que sí es que repensar qué hacer. Lo cual no desalienta, todo lo contrario. Más que desalentarlos, yo diría, hay que buscarle la vuelta a cómo van a vivir de esto, prescindiendo de los medios tradicionales. De los medios tradicionales y de unas empresas que no están dispuestas a invertir. Digo, hay gente que le encuentra la vuelta. Ustedes verán montones de libros de investigación que se venden porque hay un interés. Hay periodistas de investigación que publican libros, son exitosos, viven de eso. Verán gente que escribe crónicas. Eso antes se publicaba en los diarios impresos. O sea, los diarios invertían en investigación, no lo hacen. ¿Eso te va a impedir investigar? De ninguna manera. O sea, nada, yo soy optimista por naturaleza, aún en condiciones como las que nos tocan en este momento. Pero al margen de eso, digo, soy optimista porque creo en la prepotencia del laburo en serio. O sea, a mí no existe el que me diga que no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Es así. Y cada vez tengo menos energía porque a medida que me acerco a la jubilación tengo menos energía. Pero no existe el que a mí me dicen, no, yo digo, qué lindo, me dijo que sí, y sigo. O sea, que es años de entrenamiento. No sé si lo hacían ustedes con sus padres. A mí me decían, no te dejo ir a tal lugar, y yo decía, buenísimo, me dijo que sí. Mire, igual, mirá si a mí no me iban a dejar ir a bailar. No me dejaban, pero no me iba igual. Bueno, con el laburo igual. Así que no, porque no hay presupuesto, no, buenísimo. Y entonces, ¿qué haces? Digo, nos pasa en las universidades. Están haciendo un congreso, me imagino que deben haber transpirado la camiseta para salir a buscar sponsors y todo lo demás, porque bueno, el presupuesto no es infinito, se va acotando, y si vos tenés dos opciones, o te quedás puteando porque te acotaron el presupuesto, o ves cómo haces para hacer lo que vos tenías planeado hacer sin que nadie
desde un lugar de desconocimiento, imbecilidad, mediocridad o llamarlo como quieras, te dice que no. Entonces, bueno, alguien en esas condiciones te dijo que no, genial, vos decís, yo no tengo problema, yo me pongo acá, alfajores, rojito y hago lo que tengo que hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos no crees que en algún momento iba a llegar una crisis en el periodismo sabiendo que todo el sistema laboral se reconfiguró? Desde fábricas que tenían 2.000 empleados hace 25 años y hoy tienen 300, que al periodismo también le iba a llegar en algún momento. Sí, lo que yo no creo es que el periodismo necesite menos gente, porque justamente el insumo con el que trabaja el periodismo son personas. O sea, si vos me decís, se robotizó una planta automotriz y entonces necesitan menos tipos que pongan tuercas porque ya no se usan tuercas, tiene alguna lógica. Ahora, que vos me digas que en una industria donde lo que se venden son ideas, recortes en las ideas y termines copiando y pegando lo que hace un youtuber y todavía te quejes de que Facebook y Google no te pagan por el material que, digo, cuando, ¿cómo se llama? ADEPA sacó un comunicado quejándose porque Google... yo pensé que decía el de la fake news cuando el día del periodista le pusieron editor responsable. Sí, que ellos además decían que bueno, que en la medida en que Facebook y Google les usan el material, ¿no? Es peligrosísimo lo que hizo ADEPA. Y yo los invito a ustedes, ¿hay alguno que tenga el canal de YouTube y estas cosas? ¿Hay algún youtuber en esta sala? Debería. Bueno, nada, si vos sos youtuber y resulta que tú pegaste 15.000 views de una, así en 15 minutos, ¿no? Y entonces los medios tradicionales empiezan a considerar que ese material es importante porque lo vio mucha gente. Vieron que a veces material, lo más loco es la radio, ¿no? O sea, cuando la radio te hace un segmento de 15 minutos sobre, yo voy a poner el ejemplo que más me gusta porque la adoro, Mamá Chewbacca, ¿no? No te lo deben haber visto. Una señora va a comprar una máscara de Chewbacca, sale de la juguetería, se la pone en el auto, se empieza a mirar al espejo y se graba y lo sube inmediatamente a YouTube cagándose de risa con la máscara y dice ¡ah! Se caga de risa, se caga de risa. Y es gracioso, digamos, si yo lo traje a la computadora, pero lo tengo, es gracioso. Tuvo como no sé cuántos millones de views en un solo día, se convirtió en una mega estrella, qué sé yo. ¿Qué había hecho? Le puso la máscara que le compró al hijo para el Día del Niño, por ejemplo, en Estados Unidos, se la probó en el auto, nada. Bueno. Ahora, hasta en la radio hablaron de eso. Entonces, bueno, los canales de televisión lo pasaron, pero me hace esa señora, se le ocurre decir lo mismo que ADEPA, decir, están usando mi contenido, quiero que me paguen todos los medios del mundo. Yo invito a todos los youtubers, influencers, tuiteros y lo que sea, que cuando les usen el material, vayan y reclamen en la ADEPA que ese material era de ustedes. Lo mismo cuando afanan fotos, ¿no? Que es muy común. Nada. Y además le ponen la marca de agua. Y le ponen la marca de agua de ellos, sí. A un youtuber que hizo un video y se lo agarraron, creo que de televisión era, denunció eso de que tenía su material y le pagaron. No, le sacaron el video al chico, que es un material. Bueno, eso si lo agarra un abogado, yo tengo un amigo en Buenos Aires que se dedica a manejar influencers y con una charla que dan en un lugar que siempre hablan de emprender a través de las nuevas tecnologías. Sí. Y gana más que un periodista en la barriga. Pero por supuesto, ¿no? Y que de Buenos Aires, a ver, ten en cuenta que vos decís un periodista de la barriga, es bastante factible que a lo mejor un periodista de la barriga gane más que uno de Buenos Aires. No lo sé, pero es bastante factible. Siempre, porque en realidad, o sea, siempre ganás y perdés. O sea, ganan mucho los periodistas. Los conocidos. No, ni siquiera conocidos, porque hay algunos que son conocidos tampoco ganan mucho. Digo, te quiero decir estos que tienen capacidad de lobby, estos tipos. Ahora, el periodista, aunque sea conocido, digo, el periodista, que el laburante, el que va a trabajar, aunque sea conocido, ese tipo vive de su trabajo, no es que va a ser millonario siendo periodista ni nada. Bueno, si vos te entras en otra cuestión, puede ser, y entonces si vos te pones en un lugar de líder de opinión es distinto. Ahora, el periodista vive de su profesión y puede vivir bien de su profesión. Ahora, es bastante más probable que, por ejemplo, en el interior del país, su
suele respetarse más el estatuto de lo que se respetó históricamente en Buenos Aires. O sea, los periodistas de Buenos Aires nunca jamás trabajaron 6 horas, los periodistas de Buenos Aires no tienen el doble aguinaldo, los periodistas de Buenos Aires, todo lo que dice el estatuto. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo aquel libro, yo hablaba con la UTMA y la preocupación de la UTMA eran los colaboradores factureros, porque en Buenos Aires, si vos trabajás en periodismo, lo que primero tenés que tener es un talonario de facturas, por la mayoría freelance. En el interior, por ahí la gente todavía, no sé cuánto, está en relación de dependencia y tiene garantizada alguna otra cosa que en Buenos Aires es difícil. Pero bueno, digo, en este panorama del periodismo, donde las tecnologías, que yo no diría que son nuevas, porque son bastante viejas, tengan en cuenta que el primer diario digital en Argentina data de 1995 y no es un diario de Buenos Aires como corresponde. O sea, en general Buenos Aires va como atrás por una cuestión de innecesidad, digamos. Hay cuestiones que son territoriales. Yo doy clase en la provincia de Río Negro. En Río Negro, gracias a Dios existe la tecnología, porque es inviable imprimir cosas y llevarlas con camiones para la cantidad de gente que hay, no es rentable, no sirve. Entonces, ¿qué haces? Vienen bárbaros los portales. Digo, no es casual que el diario Río Negro haya sido el primero en el país en digitalizar la redacción. Esto es que los tipos transmitían fotos y todo. ¿Por qué? Porque hacer 1000 kilómetros... Piensen que de Viedma a Bariloche hay 1000 kilómetros igual que de Viedma a Buenos Aires. Pero a lo ancho del país. Entonces, si vos tenés que cubrir en un diario provincial Viedma y Bariloche, sin tecnología es inviable. E imprimir es caro. Y tenés la meseta y entonces la radio a lo mejor tenés dificultades para la emisión. Entonces, digo, en general es por necesidad, es en defensa propia que los lugares que a lo mejor no son tan centrales o que en el imaginario no son tan centrales, terminan resolviendo más creativamente. Digo, insisto, en los Andes de Mendoza sale en 1995 y pasan 2 años más hasta que se pongan en Clarín y La Nación. Nada. Si uno mira portales informativos de todo el territorio nacional y encuentran en el interior hay algunos que son mucho mejores que los de Buenos Aires, pero mucho mejores. ¿Por qué? Por prepotencia de laburo, por formación de la gente, por necesidad geográfica. Entonces hay un montón de factores que lo que hace la tecnología es, por un lado, centralizar. Descentrar tareas. Antes el periodista era él la palabra santa. Ahora, ¿viste? Te aparece un tuitero y te rompió la palabra santa y te desprestigió y te qué sé yo. Entonces, nada, hay que ser creativos y ver cómo esas tecnologías las usamos a favor nuestro para generar trabajo, para generar una comunicación que no está en la prensa tradicional, para agrupar. Ayer se entregaron los premios Lola Mora, que son premios a periodistas mujeres. Una periodista que yo quiero mucho, que trabaja en el portal del Cronista, que se ganó el premio. Habían acordado, todos los que estaban internados ahí, que independientemente de quién ganara el premio, lo que iban a decir era lo mismo, ¿no? Escribieron un texto en conjunto y además lo leyeron en conjunto con una periodista despedida de Tela. Y terminaron diciendo estos 5 periodistas, de los cuales ganó una, que es Estefanía Pozo, el periodismo será colectivo o no será. Bueno, más que nunca. Cuando yo tuve periodismo, el periodismo era individual o no era. Ahora es necesariamente colectivo. ¿Por qué? Porque no cubrís solo, porque no armas red solo, porque no sacas fotos solo, porque entonces me parece que no es para desalentarlos a que lo hagan, es todo lo contrario, es pensar cuáles son las mejores maneras y con qué herramientas tecnológicas con las cuales ustedes van a poder desarrollar una profesión distinta a la que se explica en el manual. Entonces, bueno, no sé si abrimos el juego, si me echan, no sé, estoy a disposición. ¿Alguna pregunta que hacer? Bueno, en la charla hablaban de la crisis del periodismo, responsabilizando o sacando un poco la crisis de los medios, sí, con la crisis del periodismo, propiamente dicho, responsabilidad de los propios periodistas. Bueno, hay un dato que es interesante. Nunca en lo que es la historia de la modernidad, los periodistas
tuvieron una imagen tan baja y un grado de credibilidad tan bajo como ahora. Porque si uno lo compara con los 90, que es una época que es comparable, digamos, los curas, los sindicalistas, los políticos, qué sé yo, los jueces. Estaban, bueno, los jueces son los peores, los jueces en este momento, los jueces son, o la justicia es la institución con peor imagen en toda la sociedad. Y lo que le siguen son los empresarios mediáticos hacia arriba, ¿no? Entonces los jueces en el último lugar de la tabla, después vienen los empresarios periodísticos y los periodistas. O sea, tienen mejor imagen que los periodistas, los sindicalistas, los curas, lo que estaba al revés, o sea, como que invirtió. Pero a mí me parece, y esto es de formación politológica, que tiene que ver con que en todo el mundo, si uno mira los últimos acontecimientos como Brexit, como Colombia, como Lavallato, etc., a mí hay como un descreimiento en todo lo que está institucionalizado, no solamente en lo institucional estatal. O sea, si yo les pregunto, ¿ustedes cuánto le creen a su intendente o al presidente? De que no quiere decir que la sociedad esté despolitizada, quiere decir que está politizada de otra manera. Que para los que somos más viejos es difícil de entender, porque digo, una sociedad despolitizada no te arma el quilombo que se armó acá por el tema de la pañuelo verde y los celestes. Hay un nivel de politización muy alto, pero me parece que esta horizontalidad que permite visibilizar las redes genera que, como un programador de televisión no te va a decir a qué hora vos tenés que ver 100 días para enamorarse, un dirigente político no te va a decir nada. Entonces vas y lo haces, ¿no? Es como una especie de fantasía de una democracia más directa, si se quiere. Y hay una crisis con las instituciones y los periodistas entendidos también institucionalmente, entonces creo que también tiene que ver con eso. La última que hago yo, Sí. vos recién hablabas de que no te gusta hablar de... Sí. Cagando en bolé, nos vamos a tomar un café. No, ya díganlo. No. De la que no te gustaba ya hablar de audiencia, sino de usuarios. Sí. Tiene que ver algo con... Esos usuarios son usuarios críticos, que son los que le responden a los periodistas cuando se No equivocan. solamente críticos, son activos. O sea, a mí me parece que la diferencia entre una audiencia y la audiencia, el público, nosotros hablamos de... Nos debemos al público, ¿no? Estas cosas que se decían antes en los medios. El público, ¿quién es el público? Piensa en una escena de un teatro. Un tipo está sentado esperando que se abra el telón así y mirar. ¿Y qué le quedaba hacer a ese tipo? Mirar. Y después cuando salía y se iba a tomar un café decía, ¿me gusta o no me gusta? No mucho más. Mirar. Ahora es como mucho más concreta la acción. ¿Por qué? ¿Y por qué te arrobo y no te digo que no me gusta y te digo que el vestuario es una cagada y te digo a este teatro no vengo más y te digo todo lo que te quiero decir y sé que te vas a enterar porque te arrobé? O sea, yo por ejemplo, cada vez que me cortan la luz en Buenos Aires arrobo a Edesur y lo tomo. Tengo a Edesur en mis oraciones. Mucha bola no me dan, después voy subiendo, a medida que me voy enojando voy subiendo los decibeles, pero siempre empiezo igual. Qué lindo, tengo Edesur en mis oraciones, sin luz de tal hora. No te contestan en general, a veces. Pues también es eso, porque todavía no comprenden que en la medida en que te cambia el rol de aquel al que interpelás para comunicarle algo, también tiene que cambiar el tuyo. Y si toman nota de, por ejemplo, qué pasa con los foros de los diarios online. Tienen mucha actividad. Porque la gente discute, pero siempre esa discusión es horizontal. No hay una discusión... No se mete el medio. El medio se mete a veces para moderar o para bloquear a algunos si se fue mambo o tuvo expresiones, etc. Pero en general el medio no... A ver, ¿cuál es la característica de las plataformas digitales? La interacción. Sin interacción no hay convergencia posible, digo esto es bien, no lo digo yo. Es interacción pura, neta. Ahora, si vos convocás a interactuar y te excluís de la interacción, bueno, lo más probable es que pierdas usuarios y que esos usuarios digan, no, estos tipos, la verdad,
O sea, hacen como si escribieran en el pizarrón, no contestan, no qué sé yo, o lo que es peor, me afanan datos porque de repente también ocurre que el usuario al ser activo no solamente es crítico, también es colaborativo y entonces dice, che, yo estoy parado en esa esquina, el incendio no es en el 2935, es en el 3200 no sé cuánto. Entonces van, corrigen y no le dicen ni gracias al tipo, ¿entendés? Entonces, decir, al no interactuar es no comprender el modo de funcionamiento de los medios o de los soportes digitales o de las plataformas, que es una comprensión que tienen los que producen medios. Y por otro lado, está el tema de, bueno, de la otra discusión que es esto, ¿no? Si cualquiera de ustedes va y con simplemente transmitir en vivo por Instagram o por Facebook o por lo que sea, van reemplazando a la televisión de algún modo. Digo, porque después cuando uno lo ve en YouTube es bastante parecido al broadcasting, no es que estamos haciendo algo muy innovador en términos de uso. Estamos mirando televisión por YouTube. ¿Qué diferencia tiene? Que la miramos a la hora que se nos canta. Pero bueno, hay un montón para pensar, hay un montón para hacer por ahí y nada, el futuro es retromisorio. Probablemente que no se llame hacer periodismo, se llame hacer otra cosa como gestionar información, porque además, digo, también corremos riesgos políticos, institucionales, democráticos si dejamos en manos de los que no lo saben hacer cosas que no saben hacer. El tema del show del fake, ¿entendés? Bueno, yo me aburro, me torro mal cuando se habla sobre fake news, me aburro, porque nada, no hay que dar tanta vuelta para decir que lo que se publica es mentira. No, buscamos autores de la filosofía, no es mentira. O sea, si vos decís que una cosa que no existe, estás mintiendo, no hay mucha vuelta. Queda cool decir, es cool decir posverdad, es cool hablar de fake, siempre meter una palabra en inglés garpa. Hablemos de newsmaking, and editing. Bueno, nada. Queda bárbaro, queda divino, uno digo. No sé, cuando yo estaba estudiando, si vos no sabías manejar SPSS, no tenías posibilidad de tener móvil. Ahora yo les diría, empiecen a estudiar el R. Empiecen a descular el R, que la cosa va por ahí. ¿Qué es el R? El R es un lenguaje de programación, hasta yo que soy viejo lo sé usar, así que no es tan difícil. No es fácil, pero no es tan difícil. Que lo que te permite hacer es usar, saber. Vos cargas variables y te barre qué están publicando en las redes. Y te permite geolocalizarlo, entonces vos podés saber dónde se están peleando por determinados temas, por ejemplo. O podés saber qué cosas, o por dónde va el interés, ¿no? Hay ¿tengo para anotar? Hay una página que se llama The Newsmap. Yo las recomiendo. Esto que es de Japón, no de juventud peronista. Nada, Newsmap es maravilloso. Vos entras y es un planiferio, ¿no? Que tiene distintos colores que tienen que ver con secciones. Entonces pinchás en un país que se está leyendo y a lo mejor, contrariamente a lo que uno cree del prejuicio, porque además tenemos que diseccionar el cerebro y empezar a dejar de ser prejuiciosos. Todos pensamos que Clarín dominará el mundo como Pinky Cerebro, qué sé yo. Bueno, nada. Resulta que por ahí la nota de Home Grabois, no sé dónde se leyó más, pero si buscamos en Newsmap, es Inde, me parece, A ver, yo por lo tengo reautomatizado, es así, es Newsmap, Inde. Creo que es así. Bien. Una letra bastante fea, como notaron, bueno. Nada, pinchás en determinado país y te va abriendo por secciones, ¿no? ¿Qué se está leyendo y dónde se está leyendo? Y a lo mejor la nota que vos pensás que iba a ser pico en la nación, resulta que se está leyendo mucho en la capital de Mar del Plata. Entonces, ¿por qué te distingue por medios? No, después te tira la nota que es la que tiene más clics. Entonces, como es la que tiene más clics, ¿y por qué tiene más clics? Sí, porque a lo mejor alguien la compartió en las redes, viralizó,
no necesariamente, o sea, cuando el usuario comparte, dice Jenkins, unos cuantos años más tarde que García Camprini, que Ford y que Landi, cuando hay una voluntad de compartir una información, en realidad no se puede hablar de viralización, no se puede hablar de virus, porque el virus toma y te descajeta solo. En cambio, cuando vos tomás la decisión, lo que él llama, y ahora voy a decir otra expresión cool, el spreadable media, esto es difuminar, adrede, ¿no? Yo salgo a comercializar, a repartir, sí, lo hago con plena convicción, no hay virus, porque yo tomo la decisión de compartir eso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se explica que a lo mejor lo que uno piensa que no va a ser el medio más leído, termina siendo el más leído porque se propaga, ¿no? Siempre tengo un problema cuando se utiliza para la traducción. Se propagan las redes a través de los usuarios y esa propagación hace que el primero que lo lanzó sea el que lleve más lectores a ese lugar. Y además, porque está medida otra cosa que es interesante, que es que los usuarios tienden a tener más confianza en sus propios pares de la misma red que en cualquier cosa que esté asimétrica. Digamos, creen más en el vecino que en el presidente, creen más en el compañero de facultad que en el intendente, creen más en el tipo con el que juegan al fútbol que el profesor universitario o que el periodista, y a la vez por eso publican cosas que alguien les manda por WhatsApp o por Messenger o lo publica en Twitter porque lo pone alguien que le genera confianza, que no es el caso de los periodistas. Entonces está bueno tener esos datos para la hora que uno se tiene que parar a laburar y decir, bueno, ok, ¿desde dónde me para? Si me paro en una situación de paridad voy a tener más éxito que si me paro en una situación de disparidad. La famosa, fui al almacén y me dijeron que le pagaron 500 pesos para ir a marchar. Y yo le creo porque es una persona de confianza. Obviamente, funciona, pero digo, vuelvo a lo de antes. La red no es la plataforma, o sea, lo novedoso es la plataforma, no la red. Red hubo siempre, el almacén siempre existió y fue una usina de rumores. La esquina y la birra existió siempre, el club existió siempre, la hinchada, digo, yo para mí, Habano no es cool. O sea, bueno, ahora no sé si es ahora cool. Hace unos años que estaban los clubes de Habano, que iban minas, que no sé qué, que bla bla. Era recontra cool. Para mí, el Habano son 5 viejos de la tía de vitalicio de San Lorenzo. Además, San Lorenzo se sigue fumando habanos, pero es una tradición del club, no es que es cool. Claro. ¿Por qué? Porque los viejos, los vitalicios, que tenían un lugar específico, en el viejo gasómetro, ahora también tienen un lugar específico, los viejos iban y fumaban, toscano. Claro, y era una humareda que te descomponías, y esa red existía y se generaban credibilidades horizontales. Digo, la sociedad funciona en red. Hay una teoría sociológica que se llama... ¡Ay, qué lindo! Social Network Analysis, también así, sí. Que en realidad los tipos trabajaban con matrices reticulares mucho antes de que existieran las redes digitales. ¿Por qué? O entraban, por ejemplo, a una estructura como una universidad o una empresa o qué sé yo. ¿Y qué iban a buscar? Relaciones. ¿Y qué tipo de relaciones? Relaciones sociales, pero ¿de qué orden? De amistad, de amor, y de... y de, qué sé yo, y de jerarquía. Entonces encontraban que las mayores jerarquías se obtenían a través de relaciones familiares, amistosas y amorosas. Digo, y esto te da igual en la Coca-Cola que en el Ministerio de Salud. Tiende a ser parecido. ¿Por qué? Porque las sociedades se relacionan de manera parecida. Si además a eso le pones una plataforma digital, es probable que lo que hagan es acelerar los tiempos. Ahora, chusmas en todos lados. El otro día nos reíamos con un conocido porque alguien dejó a su mujer
y está haciendo así la gran andropausia complicada, ¿viste? Pone fotos con la chica joven, qué sé yo. Eso por un lado, y por otro lado, parece que la ex mujer, yo no la tengo en mis redes, se me contó un amigo, la mina, nada, cuenta intimidades mal, ¿no? O sea, entró una cosa de así que vos me pones la foto, yo no tengo filtro. Bueno, antes cómo se transitaba eso, la gente salía a la que se escuchaba los gritos de la casa al lado, e inmediatamente el que había escuchado los gritos de la casa al lado, que decía, esto no son 20 centímetros, qué sé yo, iba y lo contaba en el almacén, y a partir de ahí, ¿qué se hacía? Spreadable media, sin plataforma. Digo, funciona porque las sociedades estamos acostumbradas a actuar relacionalmente. Entonces, bueno, además es como que nos pongan patines, más o menos, adquirimos velocidad. Pero no, nadie en las redes hace cosas demasiado distintas a lo que hace en el patio de la casa. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? La charla es mañana a las 2 de la tarde. No sé, no. Sí. De 14 a 16. De 14 a 16. Wow. Bueno, le agradecemos la visita. Cualquier cosa, yo en las redes estoy con mi nombre. No se vayan todavía. Yo voy a tomar una nota. Ustedes también. No, que deje que no se vayan, salvo ustedes dos.